Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Marengo y a partir de ahora voy a empezar a hablar cómo empecé a conocer la carrera de biología, ¿verdad? La carrera de biología básicamente me ayudó a entender el mundo, ¿verdad? Me ayuda a conocer cómo funciona el mundo en sus diferentes fases, ¿verdad? Desde la parte más pequeña, como los microscopios, como los microbios, los microorganismos, virus, bacterias, ¿verdad? Cómo se relacionan otra vez con los seres vivos, con su medio ambiente, hasta, por ejemplo, cómo funciona una planta, cómo nos envolvemos nosotros como seres vivos, ¿verdad? Con nuestras propias especies y con las demás especies, ¿verdad? Para eso tenemos que remontarnos muchos años atrás, ¿verdad? Para eso tenemos que empezar a un Facundo cuando tenía aproximadamente 8 o 10 años aproximadamente. Me acuerdo, ¿verdad?, que mis padres me compraban, por ejemplo, unos juguetes de esos de autos, ¿verdad?, que se manejaba a control remoto. Y yo quería saber qué es lo que había adentro, ¿verdad?, cómo funcionaba ese auto de juguete. Entonces muchas veces yo agarraba martillo y golpeaba porque quería saber cuáles son los componentes de ese auto, cómo se mueve, por qué se mueve, qué hace que se mueva, por qué la electricidad y demás. Y a partir de ahí me empezó a tener la curiosidad acerca del mundo que nos rodeaba, ¿verdad? Me acuerdo también que yo muchas veces, por ejemplo, en mi jardín, yo tengo, por ejemplo, un jardín, ¿verdad? Y hay plantas y tenía también gatos, ¿verdad? Que muchas veces, un poco gracioso, ¿verdad? Pero muchas veces defecaban ahí, ¿verdad? Y ahí cada tanto, por ejemplo, aparecían hormigas, ¿verdad? Y o si no, yo, por ejemplo, llevaban las plantas, me acuerdo que llevaban hacia su hormiguero. Yo muchas veces les seguía a las hormigas o me acercaba así de cerca para ver qué es lo que hacían, ¿verdad? O sea que me empezó a gustar en cierta forma la vida, ¿verdad? Y poco a poco, de manera autodidacta, empecé a estudiar por mi propia cuenta, eso a los 8 o 9 años más o menos, ¿verdad? De manera independiente. Y por un tiempo lo dejé, ¿verdad? Llegó un tiempo donde yo las cosas me empezó a aburrir, ya no me interesaban más y demás. Más adelante, luego de eso, nos fuimos en la casa de unos primos, ¿verdad?, en Asunción. Y ahí, en el año 2010, 11, 12 más o menos, ¿verdad?, cuando era famosa la música MCPU de Brasil y demás, me acuerdo que estábamos tomando ahí café, estamos comiendo algo, estamos divirtiendo con mis primos, ¿verdad? Hasta que después nos cansamos, no sabía nada que hacer, y luego una prima, ¿verdad?, nos dijo, no, acá vamos a ver, vamos a leer un libro, vamos a ver qué es lo que vamos a empezar a leer, ¿verdad? Y en las hojas, ¿verdad?, es ahí donde me empezó a gustar, ¿verdad? Porque había esquemas, ¿verdad? Esquemas de los libros, del corazón, del pulmón, del cuerpo humano. Empezaba a ver también anatomía humana, ¿verdad? El cráneo, el cerebro, siempre de una manera visual, ¿verdad? O siempre de manera esquemática, las células también. Y yo siempre veía, ¿verdad?, que los dibujos, los esquemas tenían así nombres, como por ejemplo eucariota, procariota, nucleolo, nucleoide, labios mayores y menores.
Ah, la puta. Y yo quería saber qué es lo que significaba eso, ¿verdad? ¿Qué significado tenía, ¿verdad? Entonces, como te dije, a partir de ahí otra vez me empezó a gustar un poco, otra vez empecé a investigar por mi cuenta, pero tenía 10, 12, 13, 14 años, así que no me llamó tanto la atención, pero sí estaba esa idea. Luego ya lo dejé otra vez por un buen tiempo, ya no me empezó a gustar nada, empecé a hacer mi vida, me iba por acá, por allá, nada. Luego ya empezó a terminar el bachiller, el colegio, ¿verdad? Estábamos a partir del segundo año de bachiller, ahí de manera independiente ya, cuando las vacaciones, empecé otra vez a estudiar. Nuevamente me empezó a gustar lo que viene siendo otra vez la biología. Y encontré un canal de YouTube que se llama Puntaje Nacional Chile. No tengo ningún problema en decir ese nombre, ¿verdad? Ahí yo empezaba a estudiar los blind leads, ¿verdad? De manera independiente. Ahí en ese canal estaba una sección de biología, una sección de química, una sección de física y una sección de matemática. Y también había otro canal de YouTube que se llamó unprofesor.com. De ese canal de YouTube fue el que empecé a estudiar genética primeramente, por eso es que tengo y aparte este logo del ADN, ¿verdad? Que ahí fue donde me empezó a gustar estudiar genética, fue digamos el primer paso que yo conocí la biología, ¿verdad? Empecé a estudiar en ese playlist, había como ponerle que 50 videos, ¿verdad? Entonces yo empecé a estudiar los 50 videos así sin parar, ¿verdad? Quería dominar bien lo que era la genética, quería saber qué es un alelo, qué es la del dominante recesivo, qué es el ADN, qué son los nucleósidos, ¿verdad? Y también empecé a estudiar Fundación Nacional Chile. A partir del segundo año, el tercer último año de bachiller, pues ya, ¿verdad? Ya antes de recibirme ya de bachiller técnico, científico, los compañeros empezaban a llevar póster, ¿verdad? Tenía que exponer, y una vez llevaron sobre un póster de un corazón y de un pulmón. Y si la basura, yo le dije si yo podía llevar, me dijeron que sí, llevé los pósters, empecé a pegar con mis paredes y ahí como yo le decía, ¿verdad? Había el pulmón, el corazón, el cuerpo humano, y yo no sabía que existía la carrera de biología como tal. Lo que digamos que más conocía era medicina, ¿verdad? Entonces apenas terminé el bachiller técnico, el bachiller científico, quise estudiar medicina, ¿verdad? Porque quería conocer cómo funcionaba el cerebro, los ojos, el pulmón, el sistema cardiovascular, ¿verdad? El sistema muscular, etc. Yo simplemente de conocer, no porque yo tengo una vocación de querer salvar personas y eso realmente no, porque yo, por ejemplo, me da cierta cosa tener que estar con personas enfermas y tener que tocar a veces, ¿verdad? Porque eso se hace mucho en la carrera de medicina, tocar a gente enferma. Eso no es mi área. Yo simplemente soy más de conocer la parte teórica, ¿verdad? Bueno, apenas terminó el colegio, ya empezaba ya a hacer el cursillo en medicina. Había un tiempo de 3 meses, ¿verdad? Y empecé a investigar cursillos. Y uno de ellos, por ejemplo, me fui en 2 cursillos, ¿verdad? Para entrar en medicina. Uno me fui con una bioquímica, la cual ya muchas cosas me daban por sentado. Entonces, como que no aprendía nada, entonces decidí salir de ese cursillo. Posteriormente encontré otro, ¿verdad? Que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero me fui ahí. Digamos que ahí fue... me empezó a gustar, porque incluso tenía también personas de la carrera de medicina
medicina, ¿verdad? Que enseñaba biología, que enseñaba química. Luego había otro profesor de ingeniería, ¿verdad? Que enseñaba matemáticas. Y enseñaban bien, pero como yo apenas salí del colegio, entonces pensaba que era relativamente fácil el examen, así era, y era como una prueba. Yo fui a hacer en el examen y hicimos la prueba del examen del cursillo, o sea, que no estaba, ¿verdad? Y posteriormente ya terminó ese cursillo y ya empezó automáticamente ya el cursillo en medicina 1. Me inscribí, ¿verdad? Y esa fue una experiencia casi militar cuando me fui en la facultad de medicina, ¿verdad? Porque ni siquiera yo tenía la oportunidad de elegir mi horario, simplemente ellos te dan el horario y si vos no podés cumplir ese horario, pues te jodes, básicamente. Y me dieron turno tarde. Yo nunca estaba acostumbrado recién a turno tarde porque en el colegio siempre me iba a turno mañana. Entonces me dio turno tarde, entonces ahí como que mi horario como que no estaba acostumbrado, ¿verdad? Y no me juzguen, tenía 18 años recién. Entonces yo pensaba que iba a ser muy fácil. No dormía absolutamente nada, no entendía las clases, los profesores eran rapidísimos. Y lo que más, luego vino el examen de química, que ese fue el primer examen que tuve, ¿verdad? Salía los exámenes así de largo. Otra cosa también me acuerdo mucho que, como le digo, que en facultad de medicina casi como militar, porque ponían así en el piso del suelo, en el suelo tenían los exámenes y lo tenían que agarrar así luego, o sea, recontra militar, ¿vale? Y luego de eso, el primer examen fue de química general. Al ver el examen, básicamente yo me asusté porque, como les digo, yo pensaba que era como un colegio, que ahí decía algo, así nomás. Pero ese fue el examen que relativamente hice nota alta, ¿verdad? No alcancé el promedio, pero sí hice la más alta de todas. Yo sabía que después de esto no iba a ingresar, ¿verdad? Porque era totalmente nuevo, no dormía nada tampoco. Entonces me decepcioné, salí de la carrera y luego no sabía más qué iba a hacer, ¿verdad? Porque el único que conocía era medicina, ¿verdad? Que me podía enseñar que era la célula, que era, por ejemplo, el mitocondria, los orgánulos. Después de eso empecé a ver otras cosas, química, por ejemplo, me llamó la atención, bioquímica, empecé a ver la malla, me gustó, y luego conocí biología, ¿verdad? Ahí supe, ¿verdad? Por primera vez que existía la carrera de biología en Paraguay, ¿verdad? Y encontré la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿verdad? FACEN de la UNA. Me fui a partir del segundo periodo de 2018. Ya hasta el 2018 comienzo 2019. Digamos que cuando entré en el cursillo de FACEN, digamos que fue totalmente diferente a la UNA, totalmente diferente al cursillo de medicina, porque a diferencia de medicina, en FACEN era relativamente fácil en el sentido de que uno entraba, no entendía nada, el profesor te volvía a explicar, ¿verdad? Era paso a paso. Otra gran diferencia fue también que los profesores, por ejemplo, en el cursillo, le decían que uno podía estudiar en cualquier parte, ya sea de YouTube, tipo te daba super flexibilidad, ¿verdad? Para estudiar, y repasaba, nuevamente repasaba, hasta tenía otra vez clase de refuerzo, ¿verdad? O sea, yo al ver todo eso comparado con medicina, me relajé, sinceramente me relajé y no estudié casi nada, ¿verdad? Entonces
examen, no pasé. No pasé. Y me decepcionó mucho. Otra vez. Terminó en junio, creo. Más o menos por ahí. Marzo, más o menos por ahí. Marzo, abril. Terminaba el examen. Y posteriormente de eso hubo lo que se llama el repechaje. En ese momento había eso. Y tipo, no entraban muchas personas. Entonces volví a hacer el repechaje para que vuelvan a entrar. O sea, que a partir del repechaje, según me dijeron aquellas personas que hicieron eso, ingresaron rapidísimo muchos porque había muchos cupos. Yo no quise hacer eso porque me decepcioné, pensé que no iba a volver a ingresar más. ¿Verdad? 2019 terminó en el segundo periodo de 2019, no lo hice nada. Posteriormente llega la pandemia, 2020. En el año 2020, el presidente, en este caso Marito, ¿verdad?, dice que se suspende absolutamente todas las actividades escolares, de trabajar y demás. Y no sé por qué, mejor no me sigue mucho, pero yo pensé que también se iba a suspender eso en la UNA, ¿verdad? Pero al final no, al final las clases fueron virtuales, 2020. Ahí yo pensé que perdí la oportunidad, pero ya pagamos, ya, ¿verdad? Pagamos. Me acuerdo que pagamos, creo que en 2020. No me acuerdo cuándo pagamos, pero pagamos ya. Otra vez para volver a iniciar otra vez el periodo, ¿verdad?, de examen. Y como se suspendió la clase, yo pensaba que, bueno, me perdí la oportunidad. Pero después, a partir la secretaria me dijo a nosotros, ¿verdad?, o me dijo a mí, que se quedaba ahí pendiente, digamos, para el segundo periodo. Terminó todo el primer periodo, ingresaron muchas personas, y luego a partir del segundo periodo, cuando las clases fueron virtuales, ahí ahí sí ingresé, ¿verdad? Duró 3 meses, creo, el examen. No sé ni cómo pasé el año, pero pasé. Y posteriormente las clases fueron virtuales. Ahí no entendíamos nada, yo por lo menos no entendí nada. Y no sé por qué decidí, estando en la carrera, o sea, no sé por qué decidí seguir las materias, no entendía nada, literalmente. Posteriormente, en 2021 empieza a hacer las clases presenciales. Y ahí, digamos que fue la carrera real, digamos. La primera clase fue geología, donde empezamos a ver las rocas. Luego tuvimos también biología celular, ¿verdad?, con un profesor muy puretazo. Y a partir de ahí me empezó a gustar la biología. Empecé a ver lo que es la célula. El primer utilicé el microscopio. Empecé a ver mi propia sangre. Luego tuvimos biología del desarrollo, ¿verdad?, donde empezamos a ver lo que vienen siendo los espermatozoides. Y me empezó a impresionar. A partir de ahí me empezó a gustar la biología y por fin dije, wow, me gusta, estoy estudiando lo que tanto quería saber, ¿verdad? Y aquí estoy. Y ahora, ya que ingresé, ahora tengo un tema de salir con el título, ¿verdad? Y me decido durante a salir ya con el título de biólogo, porque todo un tema es esto. No es fácil, pero me animo a salir ya con biólogo, licenciado en ciencias, mención biólogo. La Facultad de Ciencias Naturales hacen de la UNA, la mejor facultad de Paraguay. Y bueno, esa es mi historia de cómo empecé a estudiar yo, cómo conocí la biología. Así que aquellas personas que creen que no pueden recibir sus sueños, yo les animo a que sigan haciéndolo, porque cuando más se esfuerzan, más van a alcanzar su meta, aunque parezca que no, ¿verdad? Esto es mi sugerencia, que sigan creyendo en sus metas que van a lograr. Un saludo tricolante.